Gracias, congresista. Congresista Javier Velázquez tiene la palabra. Presidente, solamente quiero decirlo ya para pasar a la votación. El candidato presidencial Johnny Lescano, que no está presente, le quiero hacer recordar algo. La primera votación, el candidato presidencial se ha interludido. Han habido 89 votos en la acusación anterior. Y quiero recordarle que cuando se planteaba la vacancia de la presidencia de la República en el partido del presidente Toledo, al cual le debe el curul el señor Lescano, fue ahí que el Tribunal Constitucional estableció cuál era la mayoría calificada que se necesitaba para declarar la inhabilitación de una autoridad. Ahora el señor Johnny Lescano reclama, pero no reclamó cuando se subió la valla, y me parece muy bien, cuando se subió la valla para su jefe, que es el expresidente Toledo, porque él lo trajo al Parlamento Nacional. Entonces, quiero decir dos cosas solamente para terminar. Se nos acusa de vendepatria, de que no conocemos, pero qué enorme confusión que han querido promover entre que el Estado en su potestad soberana otorga una concesión sobre una propiedad, reservándose este atributo fundamental de la propiedad. Y aquí lo único que se ha hecho, señor presidente, el ministro actuó con un sentido de responsabilidad. Se entregó 1 kilómetro y 1,2 kilómetros metros cuadrados. Se tuvo que llegar a un acuerdo conciliatorio porque estas eran áreas que se le habían entregado el año 92, en diciembre del año 92, en la venta de Hierro Perú a la empresa Chogán. Y para esa transferencia, como el país recién estaba convaleciendo de la grave situación económica que pasó, se establecieron las famosas garantías que estaban en el Código Civil, que estaban en un decreto supremo expreso que se dio para garantizar que esos términos contractuales establecidos en el año 92 ni siquiera por ley se podían modificar. Entonces el argumento de la acusación dice, pero hubo una ley posterior que establecía que ya las concesiones mineras no podían utilizar a título gratuito, no podían usar las tierras seriazas. Se tenía que respetar el contrato ley. Pero si aún este argumento no fuera válido, en esas áreas que se le entregó a Hierro Perú para uso minero como concesión, había infraestructura, había una carretera, había un ducto, había fibra óptica, había una planta de tratamiento, había una cantera. Y todo eso el Estado promovió de que las dos empresas petroquímicas que se iban a instalar ahí le devolvieran, pudieran compensar a la concesionaria, pudieran compensar con la devolución de esta infraestructura. Y también se tenía que replantear la concesión, porque ya no era por el área que se le habíamos otorgado el año 92. Y había también... Tiempo adicional. Todas las personas jurídicas que tienen una concesión minera del Estado tienen que pagar, anualmente tienen que pagar un derecho. ¿Quién tenía que devolverle a esta empresa esos pagos que hacía por la concesión minera? Las empresas petroquímicas que se iban a instalar ahí en el área aledaña a San Juan de Marcona. Entonces, aquí, señor presidente, aquí de lo que se trata es de generar una confusión. Esta empresa Chogán, en legítimo derecho, interpuso acciones contenciosas administrativas, acciones judiciales. Nos hubieran llevado a los organismos internacionales y nos hubieran impuesto sanciones. Se actuó con sentido de responsabilidad, señor presidente. Por eso que esta acusación carece de fundamentos. Y muchos de los que han denunciado se les cae la cara de vergüenza de venir acá al Pleno a sustentarla, porque una cosa es suscribir una denuncia constitucional y otra cosa es tener los elementos, fundamentalmente la tipicidad y la motivación para imponer una sanción a un alto funcionario. Por eso creo que esta noche nuevamente el Pleno va a desaprobar esta propuesta de sanción porque carece de razonabilidad y creo, señor presidente, que ya debemos ir al voto. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Gamarra Saldívar. Perdón, Gamarra.
El congresista Lescano, por alusión, supongo, congresista. Por alusión. Tiene la palabra, congresista Lescano. Sí, presidente, con los colegas que han hecho uso de la palabra, tanto del fujimorismo como del aprismo, que ahora hay una alianza el día de hoy para desvirtuar las acusaciones contra el exministro Pedro Sánchez, me han aludido. Obviamente aluden, atacan, porque no pueden explicar por qué razón de pronto hacen un causa común y votan en contra de acusaciones que sí tienen sustento. No pueden explicar por qué Fuerza Popular votó a favor en la comisión permanente y ahora vota en contra de la acusación. No sé qué habrá cambiado, qué habrá sucedido. Repito, qué estrellita se le habrá presentado. Pero lo cierto es, señor, que hay resoluciones, hay leyes. Y la propiedad, presidente, de esos terrenos es propiedad del Estado peruano. Y el señor Pedro Sánchez lo dispuso irregularmente, ilegalmente, entrampando y limitando el complejo petroquímico que se había establecido ahí por ley. Usted en alusión, congresista Velázquez. Congresista Lescano. De tal manera que nosotros entendemos, señor presidente, las motivaciones que hay de parte de mis colegas que tienen una posición respecto a estos temas que ya conocemos, una posición entreguista de entregar los recursos naturales a veces a cambio de nada. Nosotros entendemos eso, pero no nos corremos al debate, estamos aquí, señor, estamos aquí. Estamos aquí, no estamos haciendo especulaciones, sino nos estamos sustentando en actuados judiciales, en resoluciones, en leyes que el gobierno peruano y el Estado peruano han emitido. Muchas gracias, señor. Gracias, congresista Lescano. Congresista Velázquez tiene la palabra. Presidente, yo no lo he eludido. Lo que yo sí creo que el congresista Johnny Lescano, cuando he dicho que él ha salido elegido por el Partido Perú Posible y no por su Partido de Acción Popular y que es candidato presidencial, yo no tengo por qué sea esto ofensivo. Lo que sucede es que hay que ilustrarlo, porque Johnny Lescano ha sido profesor de Derecho Civil en Puno y dejó la provincia de Puno por venirse a Lima y me parece que ya no está enseñando el curso de Derecho Civil. Le hago recordar que este contrato es un contrato ley suscrito en 1992. Y segundo, que como él enseñaba Derecho Civil, debería recordar el artículo 1357 del Código Civil de 1981, que dice que estos contratos tienen fuerza de ley y que no pueden ser modificados unilateralmente por el Estado. Entonces, yo creo que el congresista Johnny Lescano debe revisar nuevamente. Culmine.